Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice, and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. Todos ustedes. Los nuevos aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaron a aplicarse este jueves en más de 90 países, entre ellos Venezuela. Entran en vigor los nuevos aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este paso materializa las amenazas aplazadas de una subida de gravámenes a la mayoría de sus socios. En la medianoche entraron en vigor los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, la Unión Europea, Corea del Sur y Pakistán. También las barreras unilateralmente impuestas por Washington a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela. Entre las excepciones a la entrada en vigor de este jueves están México, que pactó una extensión de otros 90 días, y Canadá, cuyo aumento de aranceles del 25 al 35% se aplica desde el 1 de agosto. Trump también impuso desde este miércoles un arancel del 50% a Brasil. Con China ha llegado a un acuerdo temporal por el cual Estados Unidos rebajó del 145 al 30% sus aranceles, mientras que China ha reducido del 125 al 10% los impuestos sobre bienes estadounidenses. También han eliminado restricciones al intercambio comercial de bienes clave. Ambos países negocian ahora para llegar a un pacto definitivo antes de que expire esta pausa el 12 de agosto. Iniciamos las notas internacionales. El comercio exterior chino ha acelerado de nuevo su crecimiento hasta el 6,7%, esto durante el mes de julio. El comercio exterior chino acelera su crecimiento. El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo creció un 6,7% interanual en julio, después de los repuntes del 2,7% registrado en mayo y del 5,2% en junio. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística China publicados este jueves, los intercambios con otros países en julio sumaron 3,91 billones de yuanes, unos 544.595 millones de dólares. Las exportaciones crecieron un 8% frente al mismo mes del año anterior, hasta unos 2,31 billones de yuanes, o 321.398 millones de dólares. Por su parte, las importaciones aumentaron un 4,8% interanual hasta 1,6 billones de yuanes, o 223.196 millones de dólares al cambio. De acuerdo con cálculos realizados por EFE, el superávit comercial chino en julio fue de 705.100 millones de yuanes, unos 98.202 millones de dólares, lo que representa un aumento del 17,15%. De esta forma, entre enero y julio de 2025, los intercambios comerciales denominados en yuanes entre China y el resto del mundo aumentaron un 3,5%, con las exportaciones subiendo un 7,3% y las importaciones sufriendo una contracción de 1,6%. Mineros de Ecuador exigen a la Corte Constitucional de ese país que suspenda la tasa impuesta por el gobierno nacional a este sector.
cientos de mineros ecuatorianos marcharon acompañados de otros gremios hacia la Corte Constitucional en Quito para presentar una demanda de inconstitucionalidad buscando que el máximo tribunal suspenda la tasa de fiscalización impuesta recientemente por el gobierno, que a su juicio es ilegal, asfixiante y desproporcionada. Con arengas como no a la tasa minera y la tasa minera es desempleo, los protestantes hicieron sentir su rechazo a la medida con la que el gobierno de Noboa pretende recaudar $229 millones anuales para fortalecer el control y la vigilancia frente a la minería ilegal. Esta tasa lo único que hace es fomentar el desempleo y hacer que hayan despidos masivos de familias que se dedican directa e indirectamente a trabajar en la minería en el país. Así lo expresó el presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Minería, Guillermo Godoy, quien también pidió ayuda a Noboa, advirtiendo que ellos contribuyen de manera legal al Estado. Por su parte, Oscar Lur, quien preside la Cámara Nacional de Minería, señaló que a su juicio la tasa es desproporcionada y exagerada, asegurando que no podrán pagarla. Si pagamos la tasa, posiblemente dejamos de invertir. Si pagamos la tasa, la exploración y la explotación va a disminuir. Lo ideal sería que a los exportadores, que a los titulares mineros los dejen trabajar, haya una verdadera ley de fomento minero que en vez de frenarnos como lo va a hacer la tasa minera, nos incentiven para poder producir más. El dirigente gremial advirtió que la medida del gobierno no solo los afecta a ellos como mineros, sino también a los transportadores, a las ferreterías y a toda la cadena de comercios que dependen o están vinculados al sector. Y agregó que lo que se pretende recaudar no resolverá nada en materia de orden público, pues dice que al narcotráfico y a la guerrilla deben combatirse en unión con el ejército y la policía, y no con otro tipo de funcionarios. En Argentina, cada día más personas recurren a empleos informales para obtener ingresos extras que le permitan pagar sus gastos mensuales. En la Argentina de hoy, tener trabajo ya no es garantía de estabilidad. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, el mercado laboral muestra señales claras de deterioro. Se pierden empleos formales, crece la informalidad y cada vez más personas, incluso profesionales con estudios universitarios, necesitan trabajos extra para llegar a fin de mes. Florencia Podesta, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Algo que está pasando mucho es que los becarios estamos necesitando cubrir con otras fuentes de ingresos nuestro salario principal. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC, más del 16% de los trabajadores buscan una segunda fuente de ingresos. Las historias se repiten: jubilados que manejan autos de aplicaciones, empleados públicos que revenden productos o llevan adelante tareas freelance para no caer en la pobreza. En paralelo, los ingresos pierden poder adquisitivo. Las pensiones mínimas cayeron un 32% desde diciembre del año 2023 y los investigadores del CONICET denuncian una pérdida salarial superior al 40%. En este escenario, millones de argentinos viven bajo lo que la Universidad Católica Argentina, UCA, llama estrés económico, atrapados entre salarios que no alcanzan y un costo de vida en constante ascenso. Trabajar ya no es sinónimo de progreso. En la Argentina actual, el sueldo no cubre lo básico. Mal tiempo y carreteras destruidas dificultan el rescate de los desaparecidos en el Himalaya indio por la inundación súbita registrada el pasado martes y que ha dejado más de 5 muertos y un centenar de desaparecidos. Las operaciones para la búsqueda y rescate de decenas de desaparecidos tras una catastrófica inundación en el Himalaya indio se enfrentan este jueves a un bloqueo casi total, con los equipos de emergencia aislados por el colapso de carreteras y un clima adverso que limita drásticamente el uso de helicópteros, la única vía de acceso a la zona. La tragedia, que ha dejado al menos 5 muertos confirmados, cientos de personas evacuadas y decenas de desaparecidos, ha transformado el valle de Kharsil, en el estado indio de Uttarakhand, en una isla de desastre inaccesible para la maquinaria pesada. Por su parte, algunos de los sobrevivientes están recibiendo atención médica en el hospital del distrito de Uttarkashi, en el estado de Uttarakhand. El balance de desaparecidos ha fluctuado en las últimas horas a medida que las autoridades logran verificar la situación de los distintos grupos.
Una rebaja significativa en las estimaciones iniciales, que se acercaban al centenar, se produjo tras confirmarse que un grupo de 28 turistas de Kerala, reportados como ilocalizables, fueron hallados a salvo, aunque permanecen aislados a la espera de ser evacuados. Con esta actualización, las cifras oficiales más recientes sitúan el número de personas cuyo paradero aún se desconoce en un rango de 50 a 70. Mientras la lucha contra el terreno continúa, las causas del desastre están siendo reevaluadas. La teoría inicial de una explosión de nube o lluvias torrenciales ha sido cuestionada por el propio Departamento Meteorológico de la India, que confirmó precipitaciones mínimas. Ahora, los expertos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres señalan como hipótesis más probable un desborde violento del lago glacial, un fenómeno súbito y mucho más destructivo. Tailandia y Camboya han acordado mantener el alto el fuego en la frontera. Tailandia y Camboya mantendrán el alto al fuego. La extensión de la tregua se ha anunciado este jueves tras la reunión mantenida por ambos países en Malasia por parte del Comité General de Frontera, encabezado por los jefes de defensa de las dos naciones. En el documento, ambos países han acordado respetar el cese de operaciones bélicas y no podrán aumentar el número de tropas o alterar las posiciones militares. Asimismo, tanto las tropas camboyanas como las tailandesas deberán evitar acciones provocativas y garantizar la protección de la población civil y la infraestructura pública. En cuanto a los 18 soldados camboyanos que se encuentran bajo custodia tailandesa, los dos países pactaron que recibirán un trato digno hasta que sean liberados y repatriados tras el cese de las hostilidades. Sin embargo, ninguna de las dos partes ha establecido una fecha clara para su liberación. El alto al fuego ha sido adelantado por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, quien en su papel de presidente rotatorio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se reunió con el jefe de defensa camboyano, Thea Seiha, y con el jefe de defensa tailandés, Nathapon Narkapanit. Los ejércitos de Tailandia y Camboya acordaron un alto al fuego el pasado 29 de julio, después de mantener durante 5 días fuertes enfrentamientos en varios puntos de la frontera, dejando 44 fallecidos y más de 300.000 desplazados.